Vamos a compartir. No, eso es para compartir. ¿Y ahora, hijo? ¿Qué dice eso de la reunión? ¿Ven las diapositivas? ¿Me hacen ahí un dedito hacia arriba? Ok. Vamos entonces a comenzar con lo que es... A mí me faltan diapositivas acá. Ok. Ahí. Bueno, el título que se me dio como este discipulado tiene tanta importancia hoy día, ustedes han estado preparándose bastante tiempo con hartos más estudios, ¿cierto? Entonces tenemos que tener las herramientas. Cuando comencé con la ayuda de Dios, primero que todo, a poder comenzar a hacer este discipulado y este tema, tenemos que comprender algunas cosas básicas como hijas del Señor y como cristianas, como mujeres que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Discípulas para discipular en esta, que es más de un estudio, por supuesto. En este estudio que vamos a compartir, vamos a ir parando también para que usted pueda hacer preguntas y también podamos ahí compartir lo que usted pudiera también aportar, porque aquí todos aprendemos, ustedes y yo aprendo. Hay que comprender que el discipulado es una tremenda responsabilidad. Cuando comenzamos a discipular, tenemos que saber primero que todo quiénes somos y a quién representamos, porque es muy lindo tener testimonio y experiencias, es hermoso, pero no es la base. Yo no puedo hablar solo de mí y de mí y de mí, porque mi experiencia con Dios no va a ser la misma que la experiencia de otra. Dios es creativo, entonces Él tiene experiencias distintas con cada persona, ¿verdad? Mi testimonio es tremendamente importante, pero cuando yo voy a discipular, yo no hablo de mí, yo hablo de Dios y de todo lo que Él puede transformar las vidas. Y cómo Él lo va a hacer, eso es creatividad de Dios en cada persona, pero sí, Él lo va a hacer. Por eso quiero comenzar haciendo lo más importante que tenemos que comprender. ¿Quién soy? La identidad que he obtenido en Cristo. Porque si bien es cierto, tengo nombre, tengo padres, tengo nacionalidad, tengo raza, ¿verdad? Tengo cultura, porque vivo en Chile, y eso me da una identidad como compatriota, como chilena, ¿cierto? Pero cuando acepto a Cristo, obtengo otra identidad. Por lo tanto, cuando voy a comenzar un discipulado, tengo que tener muy claro quién soy yo primeramente y a quién voy a representar. ¿Cuál es hoy día ese sello que me identifica como hija del Señor? Cuando hablamos de identidad, hablamos, si vamos aquí hay una descripción que tiene que ver con un diccionario popular y dice que es una persona, ¿cierto? O cosa o no otra, determinada por un conjunto de rasgos que lo caracteriza, que permite distinguirlas de otro o de otro conjunto de personas. Esa es la identidad según este diccionario popular. Pero la identidad en Cristo es muy distinta. Si estamos en Cristo, somos parte de la nueva creación y también somos parte de una comunidad donde los viejos paradigmas sociales y los sistemas de castas ya no tienen lugar, donde la cultura, si bien es cierto, vivo acá en Chile y hay una cultura que ha ido transformándose con los años, no me transforma esa cultura el hecho de haber recibido a Cristo. Hoy tenemos en nuestro país demasiadas ideologías, ¿verdad? Ideologías radicales como el feminismo radical y todas estas situaciones sociales que estamos viviendo de muchas ideologías a partir del género y de la identidad de género. Ante esa situación, nuestra identidad de cristiana, con toda la influencia que pueda haber social, no nos va a cambiar. No vamos a dejar de ser hijas del Señor, independiente de todo lo que nos rodee. Eso es identidad. La persona que tiene identidad sabe que está revestida de Cristo, sabe quién es Cristo, sabe quién es Dios. Y esta identidad le provoca seguridad, porque sabe quién fue,
quién es y dónde va, que es tremendamente importante, hermanas. Conozco mi pasado, estoy segura del presente y no me atemoriza el futuro, porque sé quién es el que está conmigo. No puedo comenzar un discipulado si no sé quién soy. Porque si no sé quién soy, voy a hablar desde mi perspectiva humana, incluso desde mi cultura. Y ahí cometería errores. Porque hoy día, siendo hija del Señor, tengo que hablar del reino, tengo que hablar de Jesucristo, tengo que hablar de arrepentimiento, que lo vamos a ir viendo más adelante. Tengo que hablar de una mujer, que soy yo, transformada por Cristo. Y eso se nota, eso se ve, eso es testimonio. Es la mujer que usted va a discipular, esa mujer que fue usted en algún momento discipulada, de la persona que recibió esta enseñanza, esta persona que tenía identidad, ¿verdad? Que sabía que era hija del rey, que no es cualquier cosa, porque la palabra del Señor dice que ya somos cabeza y no cola. Si usted es entonces una mujer con identidad, que sabe quién es, que sabe dónde va, que conoce a su Cristo, lo que va a lograr es provocar en esa persona convicción de lo que usted está diciendo es real. Por eso, aquí la palabra del Señor, ahí en 2 Corintios 5:17, nos habla de ser revestidos de Cristo, porque estamos en Cristo. Por lo tanto, esta identidad ahora es como un estatus, porque ya no somos la cola. Ya, si en algún momento, sobre todo, hemos recibido cuando pequeñas, muchas, en algunas ocasiones, recibimos maltrato psicológico, haciéndonos creer que no valíamos nada, sobre todo culturalmente, el Señor nos ha enseñado que tenemos un valor extraordinario y que Dios a la mujer siempre le dio un espacio importante en la Biblia, que Dios no es machista, que Pablo no es machista, que todo ha sido una descontextualización del texto, que no ha permitido interpretar la palabra del Señor a la luz del Espíritu Santo, a la luz de lo que nos ha enseñado. Para eso tengo que tener convicción y tengo que saber de la palabra. Nuestra identidad en Cristo produce una influencia sobre otros, sobre la comunidad y también sobre nuestra iglesia. En el Nuevo Testamento dice acá, el género parece no haber sido distinción importante entre los creyentes. La única razón dada para perseverar las distinciones de género en la iglesia en algunas situaciones era por causa de los forasteros para el evangelismo. Pero dentro de la comunidad de creyentes, Pablo nos dice que no debemos conocer a nadie según la carne. Es decir, nosotras hoy día somos uno en Cristo. Aquí no hay diferencia. En Génesis la palabra del Señor dice, y Dios creó al hombre y a la mujer. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, la identidad no nos va a menguar en cuanto a género o en cuanto a culturas, en cuanto a situación económica, en cuanto a raza. No. Nuestra identidad en Cristo es una, porque Él nos ha puesto sobre una sola base, que es ser hijos de Dios. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Jesucristo nos injertó en la vida para darnos vida. Cuando yo tengo identidad, camino por esta vida con mi cabeza en alto y segura, porque sé quién está conmigo. Mira los pequeños, a los niños pequeños cuando van con su papá y su mamá. Van de las manos felices y van saltando y van cantando. ¿Por qué? Porque saben que este que está acá y este que está aquí son aquellos que me sostienen y que no me voy a caer, porque ellos están pendientes de mí. Eso es identidad. Saber quién soy, dónde voy, por qué estoy aquí, por qué me convertí. ¿Qué significa ser cristiana? ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? ¿Qué significa que yo hoy pueda predicar, enseñarle a otra mujer del Dios de mi salvación? ¿Cómo lo puedo hacer? Primero que todo, conociendo quién soy. Cuando me miro al espejo, comprendo que soy imagen del Dios vivo y verdadero, y al ser su imagen, Él en mí provoca la bendición de poder interpretarlo a aquellos que no conocen de su palabra. Nuestra identidad en Cristo nos hace una nueva criatura. La identidad se define como este aspecto colectivo que te hace reconocer definitivamente de una forma distinta. Si bien es cierto, muchas veces nosotros decimos, pero si yo ya nací siendo quien soy, y es cierto,
Tienes características de tus padres, de tu madre, ¿verdad? El carácter, personalidad que forman el temperamento. Pero es cierto que aún con todo, tú eres hoy una imagen de Cristo. Cuando vamos a hablar con una persona que está en una situación difícil, hoy más que nunca las mujeres, en fin, los hombres, los adolescentes, tienen mucha falta de identidad, sobre todo la adolescencia. Buscan perfección física, buscan perfección exterior. Y nosotros tenemos que dar a comprender que la identidad que nos da Cristo, como no entendía tal vez Nicodemo, comenzaba con nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo es dejar las cosas pasadas, como decía Pablo, ¿verdad? Las cosas quedan atrás, porque aquí Dios hace todas las cosas nuevas. Por eso, todas estas cualidades es una condición del ser humano que hace distinto y lo distingue de los demás. En el caso de nuestra identidad de Cristo, nuestras vidas, dice acá la diapositiva, deberían indicar que somos lo mismo que Cristo, porque somos sus embajadores, lo representamos. El nombre cristiano significa seguidores de Cristo. Eso significa ser cristiana. Por lo tanto, al estar en este mundo, yo debería otorgar a este mundo la posibilidad de saber que en las condiciones que se encuentra esa mujer o esa persona, Dios lo puede cambiar todo. Porque es un aspecto que el Señor va a ir transformando. Es un proceso. Por eso es tan importante el discipulado. Porque en el discipulado yo tomo un bebé que no conoce del Dios maravilloso y lo voy alimentando en el proceso para que este bebé logre conocer al Salvador. Para que después no solo tome leche, sino coma porotitos, coma cosas más duritas. Porque si no, nunca tenemos convertidos, sino convencidos, que no han tenido la posibilidad de comprender quién es el Dios de su salvación. ¿Por qué? Porque ante las dificultades de la vida pierde la identidad, retrocede en el proceso y vuelve a las angustias, vuelve a las dificultades, a las raíces de amargura y nuevamente pierde la identidad porque no quiere ser quien es y busca en la sociedad o en algún otro patrón parecerse a otros, que no es la realidad, porque ningún ser humano es perfecto para yo imitarlo. El único es Jesús, Hijo del Dios vivo. No hay otro. La identidad me refleja, como sale la imagen acá. Cada vez que me miro al espejo, yo debería ver a Cristo, porque he sido hecha a su imagen. ¿Se fija la diferencia? Que tenemos que comprender. La identidad me da un sello y me produce la posibilidad de saber que soy propiedad privada. Cuando el Señor Jesucristo nos rescató de la esclavitud y nos redimió, nos reconcilió con Dios. En esta identidad entonces, mi relación con Dios cambió. Ahora es directa, es perfecta. Por lo tanto, también viene esta forma de transformación de mi vida para poder llegar a las familias. Nuestra identidad en Cristo significa que tenemos la misma relación que tiene Cristo con Dios. Mire qué maravilla, qué maravilla. Usted tiene una entrada directa al Padre a través de Jesucristo, porque hoy día es llamada hija de Dios, es decir, princesa, es decir, se sienta a la mesa con Él. No tiene que mendigar cariño, no tiene que mendigar abrazos, no tiene que mendigar protección. El solo hecho de ser llamada su hija, usted ya es importante para Dios. Y todo lo que usted hace, todo lo que usted pide, el Creador lo tiene en cuenta. El Creador está atento, porque usted tiene hoy día una identidad. Soy hija del Dios Altísimo. No soy menos que nadie. Somos coherederos, Gálatas 3:29, y amigos de Cristo. Y esta relación es aún más fuerte que la que tenemos incluso con nuestras familias terrenales. Al comprender en su totalidad el concepto de identidad, puedo hablar con toda propiedad a aquellas personas que no conocen mi Padre. Si yo le dijera hoy,
hermana, ¿me puedes describir a tu padre? Usted diría, ok, mi papá es así físicamente, tiene estos gustos, psicológicamente es así, emocionalmente es así, y me lo va a describir porque es un cercano a usted, lo conoce, tiene una relación con él. Y si yo le digo, hermana, ¿y su padre es de confiar? Usted me va a decir, sí, por supuesto que sí, hermana Ingrid, es un hombre de confianza, usted puede hablar con él y puede decirle todo lo que usted piensa porque es de confianza. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Significa entonces que cuando yo sé quién es mi padre, quién me ha dado esta identidad, quién ha transformado mi vida, porque muchas de nosotras podemos decir, yo fui así y Dios me ha ido transformando, porque es un proceso donde Dios ha ido cambiando mi vida. Hoy ya no soy quien era. Ha cambiado mi carácter, porque Dios moldea el carácter, no la personalidad. De ahí lo vamos a ver también. Y eso es maravilloso, porque Él trabaja de tal manera que aquellos que están a mi alrededor saben que algo ocurrió en mí. Y entonces, bajo esta identidad, yo puedo comenzar a hablar de Él, de mi Padre. Puedo comenzar a decir lo confiable que es porque yo he tenido esa experiencia con Él. No me la han contado, la he tenido yo. Yo he estado con Él, he sentido sus caricias, he visto cómo se ha manifestado a favor de mí en cada circunstancia de vida. Es decir, el Padre al cual yo sirvo es confiable totalmente, no porque me lo dijeron, no porque lo oí por ahí, sino porque la palabra del Señor, que es verdadera y eficaz y justa, me ha mostrado, me muestra a través del Espíritu Santo quién es Dios. Y a la vez mis experiencias en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, me ha permitido relacionarme con Él y conocer a mi Padre. Aquel que me ha hecho princesa, aquel que me ha dado nombre. Tal vez usted puede decir, como yo pude decir en algún momento, mi padre no quería que yo existiera, no tenía mucha gracia para él haber tenido una niña, porque para la época no era bien visto tener una chancleta, decían que naciera de las primeras. Para él no, pero con el tiempo me he gozado de saber que para Dios sí, yo era importante, que Él me tejió en el vientre de mi madre con un propósito. Y comienza cristiano, el seguidor de Cristo, la mujer de Dios a tener gozo en su corazón, aunque muchas de estas situaciones hayan puesto dolor en nuestras vidas. Hoy día decimos, gracias Señor, porque si tú tenías propósito, hoy escuchaba a una hermana en la reunión que tenemos los días lunes y decía, llevo 43 años sin esposo porque es viuda, pero tengo a mi esposo, tengo a mi esposo, tengo a mi amado, tengo a mi padre de mi lado, nunca he estado sola. Me encantaba escucharla, porque está convencida del Dios al cual sirve y solo lamenta a ella no haberle conocido más joven. Pero bueno, la juventud no se lleva en una edad ni en un número, la juventud se lleva en el alma y es una mujer tremendamente vital con 80 años. Eso es identidad. Sé quién soy, sé dónde voy, sé a quién pertenezco, sé quién es el que está conmigo y guía mis pasos, sé dónde tengo que ir, sé también qué debo decir, porque estoy sellada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos acerca de Dios, muchas veces tenemos este temor de solo ver a Dios como juez, pero al tener esta identidad de hijas, y esto lo describo porque las que tienen mi edad, ¿cierto? Jóvenes, tan jóvenes como yo, ustedes, por supuesto, crecimos con un Dios bastante castigador. Dios castigaba por todo. Dios era como sentado en su trono con una barba blanca muy larga y un látigo, esperando a latigarnos cada vez que nos equivocábamos y pecábamos. Y como no se estudiaba tanto la palabra, ¿verdad? Sino más bien había pobreza en cuanto a la lectura y a la contextualización de la palabra, lamentablemente teníamos y pensábamos en Dios como juez y nos llevaba constantemente a la culpa. He pecado, Dios no me quiere nada, Dios no me quiere ver, soy una pecadora, ¿cómo voy a ir a la iglesia? ¿Verdad? Y hoy, cuando usted vaya a discipular o cuando la discipularon a usted, lo primero que tenemos que hacerle ver a las personas, que Dios jamás se ha apartado de nosotras. Jamás. Hemos sido nosotros
los que nos hemos apartado de Él por ignorancia, pensando que hemos pecado a tal grado que merecemos autodestrucción, ¿verdad? Porque el enemigo trabaja en la mente para autodestruirnos y convencernos de que no tenemos más salida que la muerte. Y no es así, porque el hecho de ser hijas del Señor, de aceptarlo como nuestro Salvador, tenemos el gran privilegio de acercarnos a Él como Padre. ¿Qué padre se va a gozar de ver sufrir a un hijo? ¿Qué padre más hermoso como Dios que tenemos y que hemos conocido no va a ir en pos de nosotras si caemos? O cuando su hijo se cae, usted le hunde la cabeza en el barro. O cuando su hija se cae, usted va y le hace más heridas en las rodillas. ¿Qué hace usted? Usted lo cura, ¿verdad? Lo abraza, lo contiene. Así es nuestro Dios. Así es Él. Cada día de vida es una oportunidad. Podemos acercarnos a Él confiadamente, Hebreos 4:16. Podemos pedir su guía y sabiduría. Y sabemos que nada, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Me encanta esta palabra. Ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando comenzamos a hablar sobre Cristo, todos los atributos de Cristo se resumen en uno solo: amor, que no puedo comprender. Ahora, porque mis ojos todavía están vendados, todavía falta. Van a ser libres cuando esté en su presencia. Pero lo que yo sí sé es que el amor con el cual Él cargó esa cruz, sufrió lo que sufrió, fue para darme libertad, para redimirme y darme en mí, en lo que soy hoy y lo que seré mañana, una total convicción de que todo lo que necesito está en Él. Cuando las personas escuchan esto, inmediatamente se cuestionan quiénes son, por qué nacieron, por qué estoy en este mundo. Otros, todo lo hacen mal, se autoflagelan pensando que todo lo que han hecho está mal. Otros son muy egocéntricos y dicen que todo lo que han tenido ha sido por su esfuerzo, por su trabajo, y por supuesto que hay que el mérito en su trabajo, pero nada sería posible si no fuera por la misericordia de Dios. Porque así como han juntado tal vez mucho, en un minuto, por cualquier circunstancia, puede quedar en nada. Pero Él, aún en esa circunstancia, lo llena todo. Recuerden, mis amadas hermanas, recuerden esto, que la felicidad son instantes en la vida, son minutos, son situaciones. El que permanece para siempre es el gozo de Cristo. El gozo del Señor permanece en todo tiempo, en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de dificultades, en tiempos de dolor, en tiempos de ausencia. El gozo del Señor, esto de saber si es cierto que estoy sola, que no hay nadie físicamente a mi alrededor, pero tú estás conmigo y yo siento tu presencia. Es cierto que lo que está sucediendo pareciera no tener nada de solución, pero confío en ti, espero en ti y me levanto en paz y confiada de saber que tú estás conmigo. Eso es tener identidad, porque sé quién es el que está a mi espalda. Sé que si caigo de espalda me contiene, que si caigo de frente me contiene, que si caigo de lado me va a contener. Él tiene todo el poder para hacerlo. Yo no lo tengo. Ni siquiera tengo el control de mis actos en muchas ocasiones. Yo lo pierdo el control, pero Él nunca lo pierde, porque Él es perfecto. También descansamos en su autoridad y respondemos ante Él con una obediencia de confianza, sabiendo que la obediencia es una parte clave para permanecer cerca de Dios. Es tremendamente importante obedecer. Tenemos que tener claro que el pecado, lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene algo tremendamente, muchas veces nosotros tendemos a catalogar el pecado. Este pecado es más grande que este. El pecado es uno solo. El pecado es desobedecer, ir en contra de lo que se nos ha mandado. La palabra del Señor dice acá en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. No hay nada más hermoso que recibir a Cristo en nuestra casa. ¿Cuál es la morada que yo le ofrezco a Cristo? Mi corazón,
mi mente. Amadas, el discipulado tiene que ver con la lucha de la mente de aquel a quienes ustedes van a tener que, con la convicción y la presencia del Espíritu Santo, hacerles ver de que esa persona tiene un propósito, tiene una identidad, pero necesita encontrarla. Por eso debemos amarle y obedecerle. No podría comenzar un discipulado sin explicar qué es pecar, porque la gente lo atribuye a cosas muy importantes y otras a cosas no tan importantes. Hoy hemos visto que la juventud y los años y el siglo que vivimos, las situaciones pecaminosas no se ven malas, es más, se ven como buenas. Y usted escucha en el colegio situaciones bastante extrañas que usted le ha enseñado a sus hijos que no deben hacer, cuando ahí les enseña en el colegio, que sí se deben hacer y que son buenas. Por eso es tan importante que usted en la identidad de Cristo, yo no puedo tener identidad sin conocer al autor de mi vida, porque Él es un arquitecto perfecto. Él no se equivoca. Mire, yo sé que esta clase se está grabando, pero tengo una sobrina que hoy día tiene una inclinación hacia el lesbianismo. Cuando comenzamos a estudiar la palabra con ella, está siendo discipulada mi sobrina, me dice un día, tía, yo siempre le he dicho, Dios ama al pecador. Lo que Dios aborrece es el pecado. Y eso lo tenemos que tener clarísimo. No tenemos ninguna autoridad de mandar a nadie al infierno, porque ni usted ni yo somos Dios. Me tocó visitar en alguna ocasión un hogar que me llamaron para orar por un niño. Cuando entré, las mujeres que estaban en ese lugar eran ambas lesbianas. Y una de ellas me dijo, salga arrancando, pastora. Seguramente usted va a arrancar como muchos. Gracias a Dios fui con una sola hermana, porque iban a ir muchas más con nosotros. Y yo le digo, ¿por qué habría de arrancar? ¿Por qué habría de irme de este lugar? Si Dios lo que quiere decirte es que te ama y te está esperando hace tanto tiempo. Lo que yo no voy a hacer nunca es cambiar ni una letra de la palabra del Señor, porque conozco al Dios que me creó. Y cuando tú me dices que contigo se equivocó, estás diciendo que el Dios al cual sirvo es imperfecto. Y Dios no es imperfecto. Lo que tú escogiste fue una decisión que no entra en la voluntad de Dios. Les leí Génesis, les leí todo lo que significa la creación, el arquitecto perfecto formando una creación perfecta. Esa creación tiene voluntad, tiene moralidad y tiene inteligencia. Fuimos hechos a imagen de Dios, en voluntad, en moralidad, en inteligencia. Parte de esa imagen de Dios que fuimos hechos significa que tu voluntad y en tu voluntad has escogido lo que tú hoy día dices ser, pero que no es la voluntad de Dios. Íbamos a comenzar un discipulado cuando comenzó la pandemia y tuvieron que cambiarse de casa. Pero sé que si volvieran algún día, lo vamos a comenzar. Igual que mi sobrina. Ella me dice, tía, llevo años en una iglesia que fui con mi mamá, pero yo no conozco a Dios. Por eso les hablo de identidad. Identidad, amadas mías, no es ir a la iglesia. Eso es una consecuencia de haberme convertido a Cristo porque tengo necesidad de estar en unión con mi hermandad, que me sostienen en oración, que me ayudan. La necesidad vital tuya es conocer y acercarte más cada día a tu Dios. Y esto no es andar con alitas ni aureolas, porque no existen los superhéroes espirituales. Aquellos que quieren ser superhéroes espirituales ya son pecadores porque son cínicos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos luchas distintas, cada día, si Dios lo dijo. Por algo nos dejó herramientas, nos dejó una armadura. Por algo nos dijo que vamos a tener en el mundo aflicciones. Por algo nos dice que tenemos que fortalecernos en la fe. Por algo Pablo cada vez nos insta más a esta lucha con la carne. Eso es importante comprender. Yo no soy más que ustedes ni ustedes más que nosotras. Nosotras juntas formamos esta hermosa comunidad de fe.
donde tenemos una identidad perfecta, porque conocemos a nuestro Padre, conocemos de quién somos embajadoras. Y ella me dice, no conozco a Dios. He ido por años a una iglesia, solo lo he escuchado de ti, tía. ¿Por qué no me enseñas quién es Dios? Yo les digo que ella está en esta condición por su voluntad. Y estamos comenzando un discipulado. Y yo le dije, lo vamos a ver más adelante acá en la diapositiva. Hija, todo aquel que se encuentra con Cristo sufre una metanoia, cambia su manera de pensar. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Amadas, cuando usted conoce a Cristo, nunca más puede ser la misma. El problema está en que tenemos iglesias llenas de participantes, pero no de creyentes, de gente convencida, pero no convertida. Ser hijo de Dios no es por hacer, es por ser, es por fe. Eso es ser hija de Dios. ¿Me entienden? Cuando Pablo habla sobre nosotras y sobre nuestras luchas, habla porque sabe quién es el que va a luchar por nosotras. Resistid al diablo, dice el Señor, resistidlo, porque Él pelea por ti. Pero para eso tengo que saber quién es Dios y tengo que entender qué es el pecado. ¿En qué momento peco? No voy a hablar sobre el pecado que habla el Señor porque se alargaría, tendría que hacer solo un estudio aparte, que es el que habla Jesús que no tiene perdón, pero solamente voy a desglosar un poquito, les voy a hablar sobre, así como muy superficialmente. Cuando viene alguien a decirle a usted que el Señor le dice, y esta persona viene de parte del Señor, en usted tiene que haber un espíritu de discernimiento de espíritu para saber que es de Dios. Pero si usted no lo tiene activo y no está en esto de la comunión con Dios, jamás usted puede atribuir lo que puede ser de Dios del diablo. A grandes rasgos, sin tanta dedicación del estudio. Pero eso es lo que Dios no perdona. Cuando yo le atribuyo algo de Dios a algo del diablo. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? ¿Se recuerdan? Este seguramente es hijo de Belcebú cuando Jesús hacía sanidades y milagros. Por eso Jesús dice, no, eso es el pecado mortal. Atribuir las cosas del Dios vivo, Satanás. Solo eso, no me quiero detener porque yo sé que tenemos que seguir. Pecado en el griego es amartía, errar en el blanco. Significa la acción de errar, de fallar, de tomar la dirección equivocada. Hermanas, cuando usted disipule, va a comprender que esa persona a quien está disipulando tiene voluntad. Usted va a comenzar un discipulado, pero la persona va a tener que decidir. Pero su labor es que esa persona en este caminar se encuentre con Cristo, que es lo que yo quiero con mi sobrina, como Pablo, que cayó al suelo y Jesús salió a su encuentro. Pablo nunca más fue el mismo. Del hombre que perseguía y mataba a cristianos se convirtió en un hombre que era el amador, ¿verdad? Que era amador de Cristo, que era un hombre que servía y que estaba a favor de los gentiles. ¡Qué maravilla! Pablo que llega con todo lo que significa la doctrina de la redención, la santificación, la justificación. Cambio radical. Eso es lo que hace Cristo. Pero cuando yo estoy en una voluntad propia, tengo la voluntad de decidir si lo sigo o no lo sigo. Eso es pecar. Es tomar ese curso equivocado. El curso de la maldad. El curso de la culpa. Hermanas, sí existen dos caminos. No es solamente lo que veíamos muchas veces ahí en algunos cuadros, sí. Está la puerta estrecha y la puerta ancha. Está. Existe, es real. Si no es fácil seguir a Cristo, sobre todo hoy día con todas estas grandes situaciones que se han levantado en nuestro país, culturalmente, ideológicamente. Somos tratados de fanáticas, de ridículas, pero hay gozo en el corazón. Y sabe, la gente termina buscándola, porque usted tiene tal identidad que al mirarla a los ojos, aquellos que sufren dicen, ¿cómo me gustaría levantarme como esta mujer? Que aún con todas las dificultades que tiene, hay una sonrisa en sus labios y tiene esperanza en su mirada. Eso es identidad.
El pecado muchas veces es un poder tremendo que se apodera de la persona. El pecado es desobedecer y dar rienda suelta a la carne. La carne le gusta sentir, sarx en griego, a la carne le encanta el deleite, y la carne es débil. Por eso Pablo nos insta que constantemente estemos luchando con esto, que reconozcamos nuestras debilidades. Nunca digamos, no, yo tengo, no, mi área espiritual es fantástica, hermano. A mí que me digan, ay, qué peligroso es eso. Es más peligroso que andar en una cuerda floja. Recuerdo hace años atrás una hermana que estaba con nosotras en las damas y estábamos todas pidiendo por algo y ella dijo, yo no pido por nada porque no tengo ningún problema. Ustedes tienen tantos problemas, voy a orar por ustedes porque yo no tengo ningún problema. Y las que conocíamos su vida sabíamos que tenía un hijo en la droga. No era problema. Ella dijo que no, porque su hijo había tomado una opción y ella había cumplido con él. Me dio mucha lástima. Y algunas hermanas se sentían muy mal porque decían, y nosotras con tantos problemas, y la hermana dice que si somos hijas del Señor no deberíamos tener problemas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No pasó ni un mes, donde hasta el día de hoy hay muchas dificultades en su familia. Tenemos que tener cuidado porque el pecado es cerrar en el blanco cuando también queremos ser egocéntricas en nuestra aparente espiritualidad, ¿verdad? Que a veces provoca que las personas que vamos a discipular se aparten de nosotras porque nos ven tan espirituales que casi somos intocables. Cuando nosotros somos igual que los demás, pero a diferencia del que no conoce a Cristo, tenemos esta identidad y este gozo que nos hace para la gloria del Señor mujeres convertidas a Cristo con la autoridad del Espíritu Santo para poder hablar de Él y hacer ver a aquel que no le conoce que hay un Dios poderoso, creador de todas las cosas, que tiene toda autoridad para hacer como Él quiera. A menudo Pablo usa la palabra pecado para indicar una fuerza, una fuente interna que trabaja aquí en la mente. Todo trabaja aquí, por eso Pablo habla del yelmo. Cada vez que me ha tocado discipular, lo primero que les enseño es la armadura de Cristo. Lo vamos a ver más adelante. La armadura de Cristo, porque ahí está el yelmo, aquí se provocan las luchas más grandes del ser humano, hermana. Cuando usted recibe a alguien y le dice, oye, pero pastora o hermana, estuve toda la noche en vela, pensando. Otros le van a decir, no, si yo no duermo nada. Otros le van a decir, estoy todo el día angustiado, ahí rumiando el dolor, rumiando la rabia, la pena. Otros tratando de buscar soluciones, porque buscan soluciones en humanos, en el pastor, en la persona, en el amigo, en el abogado, en el médico. Y la solución está en él. Yo tengo que enseñarle que tengo que esperar en él. Hacer mi parte, la otra parte la hace Dios. La parte sobrenatural la hace Dios, yo hago mi parte humana. Un poder que muchas veces el pecado puede ser que actúa por medio de miembros del cuerpo, como la carne, aunque el asiento del pecado está en la voluntad. Yo decido pecar. Puede que en estos momentos usted esté pensando algo que no es del Señor. Puede que haya sentido en el día un rasgo de envidia. Puede que haya dicho una mala palabra, se haya airado por algo. Pecó. Pero inmediatamente la alarma del Espíritu Santo le hace ver que está mal y usted le pide perdón a Dios y mañana quiere ser mejor porque cada día es una oportunidad, ¿verdad? Pero pecar por voluntad es mantenerse en el pecado. No es esto de que hoy, perdón, Señor, no debía haber dicho esto. Y baja, ¿verdad? Señor, ayúdame a ser mejor porque hoy día cometí este error. Y baja. Pero mantenerme en el pecado me hace pecador ante los ojos de Dios. Por voluntad, porque sé que estoy haciendo mal, porque tengo el raciocinio para saberlo. En los 4 evangelios, el término en singular designa una disposición interior del hombre y de la humanidad de pecar. En otros términos, también está el término paraptoma, que significa dar un paso en falso. Caer. Se recuerda que hace años atrás la gente decía, me fui a Egipto, y hay gente que no conoce al Señor,
que no tiene nuestro lenguaje, no entiende eso de andar en Egipto. La gente pensaba que no había viajado a Egipto, y no. Es que realmente no sabíamos dónde andábamos divagando por ahí. Cada acto pecaminoso en nuestras vidas, ¿sabe con qué comienza? Con una mentira. Mire, cuando yo comienzo el discipulado, la persona tiene que aprender a confiar en mí. Y yo debo ser confiable. No puedo partir a contarle a todo el mundo lo que me cuentan, porque eso ya no estoy representando bien a mi padre, ¿verdad? Recuerden que tengo identidad, ¿ah? Yo sé quién soy. Aquí está. Soy hija del rey. Satanás comenzó con una mentira en el Edén. Si comieres de este árbol, van a ser como dioses. Pero quiero decirles que era una mentira disfrazada de una verdad. Porque efectivamente, ellos iban a abrir sus ojos. No iban a ser como dioses, pero sí iban a conocer la verdad. Satanás siempre disfraza todo a la perfección. Yo conozco mujeres que han dejado a sus esposos y me han dicho en estas charlas que tenemos, tengo derecho a ser feliz, porque nunca lo he sido, porque mi esposo ha sido cruel conmigo, porque soy una mujer joven y tengo derecho a hacerlo. ¿Quién me lo puede impedir si Dios es un Dios de amor? Es una verdad, pero está disfrazada de pajaritos de mentira. Porque hay que tener procesos en la vida y el primer proceso es terminar con un matrimonio que se haya sido un maltrato, si haya sido lo que haya sido, ya debería pasar por un momento de discipulado, por un momento de contención, por un momento de ayuda espiritual para tomar una decisión tan radical y luego un proceso espiritual para poder comprender qué es lo que quiere Dios de mí, porque yo termino una relación matrimonial, comienzo un duelo, es un proceso, sobre todo si hay hijos. Pero está el grado la mentira y lo que el placer de la carne quiere con otra persona en algunas ocasiones, que no escuchan nada. Y esas personas que tal vez vemos que fueron llenas del Señor, pierden su identidad. Porque sale y aflora ese hombre real que está dentro, ese hombre que tiene que estar sujeto por el Espíritu Santo, esa antigua criatura, y vuelve a perder la identidad de Cristo y nace esta persona que a la larga da rienda suelta a su voluntad, nuevamente perdiendo su identidad. Tuve la oportunidad de ser por más de 20 años consejero de una iglesia de la cual hoy soy pastora y vi y escuché muchas cosas. La voluntad del hombre parte también de la libertad que Dios nos da en el libre albedrío. Pero cuando yo decido servir a Cristo, pierdo este libre albedrío, porque como Pablo dice, ahora soy un doulos. Doulos en griego significa soy esclava por amor, porque Él es mi dueño. Él es mi dueño. Soy un doulos. Te sirvo porque te amo, porque no quiero que me sueltes. Pero cuando decido soltarlo, porque Él no me suelta, comienzan las mentiras. Aquí. Cuando usted discipule va a saber que Satanás ha trabajado muy sigilosamente en mentiras para poder convencerme de que lo que estoy haciendo está bien, aún cuando es pecado. Mire qué peligroso. Por eso usted tiene que tener discernimiento de espíritu, porque todo acto pecaminoso comienza con una mentira muchas veces disfrazada de una verdad, que parece verdad por donde usted la mire, pero es una mentira y cuesta comprenderlo. Por eso dice, ¿cuál es lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente, lo que está en tu alma? Recuerda que el corazón en la Biblia es la mente. Eso es el corazón. Lo que hay en tu corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, lo que escucho, lo que veo, lo que hablo, de lo que entra aquí, sale de aquí. De la abundancia que he recibido exteriormente de lo que yo hablo. Por lo tanto, cuando usted tenga esta persona delante de usted, usted va a saber
cuál es la abundancia que hay en esa mente, en ese corazón. Y de acuerdo a esa abundancia, usted va a decidir cómo comenzar este discipulado, conociendo al Dios de su salvación. Dios es amor, por supuesto. Jesús vino como siervo. Jesús fue empático, Jesús amó, sanó, Jesús se dio por entero. Pero Jesús ya no viene como siervo, ahora viene como juez, porque también es fuego consumidor. Y no podemos quitarle atributos a Dios. Dios es juez, porque es justo. Y Dios no comparte su gloria. Con Dios no se juega. O frío o caliente. Pero ahí a medias tientas, a Dios no le agrada. No le agrada. Porque todo tiene que salir a la luz en algún momento. Jesús dijo, yo soy el camino. El yo soy es tremendo. Este yo soy significa el que fui, el que soy y el que ha de venir. Es decir, yo soy el alfa y aún ni el alfa porque no tiene principio ni tiene fin. Él es trascendente. Él sobrepasa todos los límites de la historia y del tiempo. Él es un Dios soberano y total. Ese yo soy significa yo lo soy todo. Todo. Por eso cuando usted conoce su identidad, usted camina firme. ¿Sabe? Me han pasado muchas cosas, sobre todo este último tiempo. Estamos en un renuevo en nuestra iglesia en busca del avivamiento. En eso estamos, porque hemos perdido el avivamiento. Y en la búsqueda del avivamiento el Señor está limpiando, está sacando la maleza del trigo. Pero me he gozado, aunque he llorado durante este tiempo por situaciones que no esperaba, pero me he gozado en el Señor porque Él está haciendo como Él quiere. Y ese gozo permanece para siempre y esta palabra es viva y eficaz. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Usted tiene que presentar a Jesucristo, el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro. Ni el pastor que vino de China, ni el pastor que vino de Corea, ni el pastor que vino de Estados Unidos, ni el teólogo más grande, ni el hombre. No, no hay ningún hombre que pueda llevarnos al Padre sino Jesucristo. Nadie más. Porque la gente necesita tener como una imagen de alguien para confiar y creer. Y está bien, pero no para adorar, no para tenerlo como reemplazante de Cristo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo. La palabra del Señor es la verdad porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Él es la única verdad. Quiero parar acá para no cansarlas, ahí para que estiremos los bracitos un poquito, porque de repente nos cansamos de tanto escuchar. Si tiene alguna duda, hasta aquí. Si tiene alguna pregunta, hasta aquí. Yo cuando termine este taller, cuando termine voy a imprimir, voy a mandar ahí a través de diapositivas algunas talleres que se van a hacer con respecto al espejo, donde usted va a hacer mirarse a la persona y le va a hacer algunas preguntas, ¿verdad? Ahí vamos a poder tener que dibujar este árbol de la vida para conocer sus raíces de amargura, en fin. Pero hoy día estamos aprendiendo a cómo discipular, pero para que yo pueda discipular, tengo que saber quién soy, quién fui y quién seré, a dónde voy y sobre todo, quién es mi padre, porque lo voy a representar a él. Mi apellido es espiritual, soy de Cristo, soy de Jesucristo y le pertenezco a él. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que usted me quiera hacer o acotar algo? Si usted quiere acotar algo, siempre es bueno escucharlas porque yo también aprendo de ustedes. ¿Alguien quiere decir algo? Así escucho, para que les demos un tiempecito a cada una también. ¿Hay alguien que quiera decir algo, hermanas? Para que no quiero como aburrirlas, porque no quiero que se me cansen.
porque esto es largo, pero es importante, cada diapositiva que he preparado, la he preparado pensando en esto, en que usted pueda comprender de la mejor manera posible lo que estamos, o está claro hasta acá. A ver si está claro. ¿Hay alguna pregunta? Yo no tengo acá los chats, porque si la pastora ahí Medina tiene los chats, si alguien ha preguntado por chat. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre todo, ¿qué es identidad? ¿Ya entendemos lo que es identidad? Usted tiene un root, ¿cierto? También lo tiene en el Señor, pues. Usted es 77777, porque el Señor nos ha hecho para su gloria, mujeres valerosas, que somos un 7, porque hay que ver que el Señor trabaja cada día en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Amén. ¿Seguimos entonces? Seguimos. No podría seguir avanzando sin hacerles saber sobre Satanás. Hoy día vamos a escuchar, según muchas teorías lamentables y teologías, sobre todo la neoliberalista, y otras teologías que hoy se están levantando, que el enemigo es un adjetivo. Yo llegué a escuchar esa cosa en algún momento. ¿Qué significa? Que le hacían creer que el enemigo es, por ejemplo, la envidia, que el enemigo es la maldad, que el enemigo es los celos. No, esas son las formas en que el Satanás trabaja, hurgueteando en su vida, en su debilidad, pero él quiere su alma. La Biblia nos informa explícitamente que la existencia de Satanás es real. Tenemos un enemigo que nos quiere matar, quiere nuestra alma, no nos quiere hacer tropezar, y eso la persona lo tiene que comprender, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, comenzamos una guerra espiritual. Entramos en un ámbito espiritual. Ese ámbito espiritual en el cual entramos, lo voy a tener igual sin conocer a Cristo, pero sin conocer a Cristo, constantemente voy a caer en luchas, en dolores y en amarguras que pueden costarme la vida, sobre todo hoy día, que las depresiones son tremendas, producto del estrés y todo lo que vivimos. Por lo tanto, la existencia del enemigo la tenemos que tener clara. Tenemos una lucha constante con el enemigo. Con el enemigo no se hacen treguas. Con Satanás no se dialoga. Con el enemigo yo no puedo ir a charlar, mucho menos a querer contender por las mías, porque voy a perder. Porque el que tiene a Satanás bajo sus pies es Cristo. Él es el que lo venció. Satanás conoce su final, porque él conoce la palabra. Sabe dónde va a ir a parar. Él lo único que quiere es su alma. Eso es lo que él quiere. Y va a luchar en la debilidad de usted para poder transportarse en todo lo que son sus espíritus inmundos, porque él no es omnipresente. No puede estar en todo lugar, por eso son demonios. Lo que son espirituales, las mujeres que hoy en día están conectadas son espirituales y tienen la vista espiritual, muchas de ellas los han visto. Mi esposo tiene esa vista espiritual y los ha visto. Los demonios trabajan en las debilidades. Pero como él no sabe lo que yo pienso, no lo sabe porque no es omnisciente. ¿Sabe cuándo lo sabe? Por favor, escúcheme. Y esto hágaselo ver a las personas a las que disipula. Y si no lo sabía, gloria a Dios por eso, porque hoy lo va a aprender. Satanás no sabe lo que yo pienso hasta que lo declaro. El problema es que cuando lo declaro no me apercibo en oración. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, Pastora Patricia, yo le tengo terror a la noche, a la oscuridad. No puedo dormir sin luz porque le tengo miedo a la oscuridad. Ok, vamos a atacarla ahí, porque lo acaba de declarar y no se ha percibido, no ha orado, Señor. Tengo este temor, pero yo sé que tú estás conmigo. Que el ángel de Jehová campe a mi alrededor, Señor, y quita de mí todo dolor, quita de mí todo miedo, todo terror que pude haber adquirido en mi niñez a la oscuridad. Me tengo que apercibir cuando declaro mi debilidad. Muchas veces en reunión de mujeres decimos, no, yo soy débil a la comida. Yo tengo una debilidad por mis hijos.
no sé, yo no puedo dejar de amar más a mi mamá que a Dios. Y declaramos debilidades muy a la ligera, pero como estamos en una guerra, esa guerra comenzó y tenemos que prepararnos. Y de la única forma que nos preparemos es a percibirnos en la palabra y en la oración y en el ayuno. Son herramientas que Jesús nos dejó para poder combatir al enemigo, porque el que pelea la batalla es Él. Nosotras tenemos que resistir. Y para eso tenemos que estar preparadas con toda la armadura de Dios. Satanás es el padre de la mentira. Ahí tenemos en Génesis 3:15. Es el acusador. Te acusa. Hermanas, hace poco murió mi abuela paterna, una mujer que amé con mi alma, porque ayudó a mi madre a criarnos. Pero ella en su juventud, mire, escúcheme, en su juventud, mi abuelita, que no conocía nada de Dios, que fue botada por su mamá, tirada a la vida, la criaron por aquí, por allá, entre orfanatos y todo, entre esta sobrevivencia de mi abuelita, ella empezó a ser curandera en el campo, Chillán, en el interior, partera, mezclaba las hierbitas con santitos y todo lo que usted se pueda imaginar. No tenía el concepto total de lo que estaba haciendo, porque lo aprendió y esto le dio a ella también una cierta respeto de la gente. Pero en el lecho de muerte, Satanás la acusaba una y otra vez. Mi cuñada, que es la que la cuidó hasta sus últimos días, tenía que hacer vigilia con ella, porque ella veía a quién venía a buscarla. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es real, hermanas. No le quite peso al enemigo, porque cuando le quita peso, empieza a abrir ventanas y puertas para que entre y haga como quiera. La lucha es diaria y constante, por eso tengo que estar apercibida. Tuvimos que velar con ella, orar, cantar alabanzas. Ya al final de su muerte le dije, mamita, ella aceptó a Cristo como su Salvador. Y le dije, viejita, tranquila, porque ¿a dónde vas? Él te está esperando. Dios te salvó, te sanó y te libertó. Su cuerpo estaba seco por la vejez y el dolor, pero su alma estaba viva, porque la verdadera sanidad del hombre es la salvación, porque este cuerpo se tiene que morir. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Él te acusa, ¿te acuerdas? Y generalmente vienen en el lecho de muerte aquellos que tienen un proceso de muerte, porque otra vez es instantánea. No sabemos cómo vamos a morir, por eso todos los días tenemos que estar a cuenta con Dios. Pero comienza a acusarte, ¿te acuerdas? Y uno sufre, y la culpa. Entonces, en el discipulado nosotros tenemos que, lo vamos a ver la próxima clase, que Jesucristo pagó el pecado por mí. Él me hizo tetelestai, totalmente libre. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Todo ha sido hecho. En griego, tetelestai, todo ha sido pagado. Es decir, yo no debo nada. Siendo culpable como soy y pecadora como soy, no debo nada, porque Él lo pagó todo. Me justificó ante el Padre. Entonces cuando Satanás me acusa y dice, sí, lo eres, pecadora, y yo siento esa culpa, viene Jesucristo y dice al Padre, no, porque yo pagué por ella. Ella es libre, libre y es justa ante tus ojos, Padre, porque yo pagué por ella. Es hermoso, hermana, cuando usted lo puede interpretar con convicción de saber que usted es llamada justa y libre, porque el tetelestai del consumado es significó que todo está cancelado. Ya no debo nada. Pero el enemigo me culpa. El problema está que yo lo dejo hablar. Usted tiene que enseñarle a esa futura discípula que tiene que aprender a reprender, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, el mismo instante en que aceptó a Cristo, recibió poder. Y tengo que aprender a usar el nombre de Jesús para reprender. Pero necesito conocer a Jesús.
Eso es importante. Usted tiene que enseñarle quién es Jesús, ¿verdad? Dice acá que el nombre Satanás significa adversario. Él es un imitador de todo, de lo imperfecto. Satanás fue originalmente un ser angelical, pero él decidió que quería el honor y la adoración que le pertenecía solo a Dios y fue arrojado del cielo. Está en Ezequiel. A usted va a escuchar de muchos que dicen que eso no es real, pero lo es. Es así. Desde que fue expulsado del cielo junto con los ángeles que decidieron rebelarse con él, el propósito de Satanás es oponerse a todo lo que tenga relación con Dios. Tiene una cierta autoridad en este mundo. Él es el llamado el Dios de este siglo. Usted ve que este siglo es mucha abominación. Y eso está en Efesios 2:2. Es por eso que debemos ser sobrios y velar. Sobrios y velad. No mire, cuando usted lea la palabra del Señor, distinga cuando Dios habla con tan explícito, el Señor nos permite comprender las cosas desde una perspectiva realmente comprensiva, si no es tan difícil. Y mire, dice acá en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la obediencia. Ahí está, en las potestades, están atentos. Ellos están hoy aquí esperando cualquier cosa que pueda distraerla. ¿Será cierto lo que dice la pastora? La otra hermana, ay, mañana me tengo que levantar temprano. Y empieza a divagar la mente y perdemos la bendición porque la mente es frágil. Es tremendamente frágil, hermana. Mire, yo soy una mujer que asumo que no tengo criterio formado. Si veo una película de terror y además que esa película tenga insinuaciones satánicas, no la puedo sacar de la mente. Por lo tanto, si no es algo que es de bendición para mí, no las voy a ver, porque voy a ver algo que no va a ser de bendición. Si veo una película de personas judías, sufro con ese dolor porque sé que fue real. No veo películas de esa índole. Nada que ataque mi mente. Eso es madurez espiritual. Esa es la mujer que va a discipular con convicción y va a aconsejar a la otra. Desde que fue expulsado del cielo, el propósito de Satanás es oponerse a Dios. El príncipe de la potestad del aire. Es por eso que debemos estar sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Si usted ha conocido a la persona que tiene alcohol en el cuerpo y la que no lo tiene. Cuando tiene alcohol en el cuerpo, divaga y habla tonteras, hace tonteras, dice tonteras, puede ocurrir lo peor. Pero cuando está sobrio, tiene su total conocimiento de todo lo que dice, hace, piensa, va a hacer. Es una persona que tiene el control de todos sus instintos y de todos sus movimientos. Una persona sobria no tambalea, una persona sobria no duda, una persona sobria camina firme, una persona sobria sabe dónde va, una persona sobria camina con todo lo que significa una dirección totalmente conocida y puesta por esa persona con sus pies bien afirmados en la tierra. Todos sus sentidos están alertas. Si viene algo, va a oponerlo. Si pasa algo por el frente, va a taparlo. Si puede pasar, si hay luz roja, va a detenerse. En cambio, el que no es sobrio va a pasar con rojo, va a tambalearse en el tráfico. Cuando usted está sobrio, usted sabe muy bien cómo defenderse, porque está atento, porque el Espíritu Santo le va a advertir, cuidado, cuidado, estás escuchando algo que no debes, estás leyendo algo que no debes, estás mirando algo que no debes, estás sintiendo algo que no debes. Y velad. El velad es orar, el velad es buscar, el velad es sacrificar muchas veces tiempo porque necesito dedicarlo más a Él. Sed sobrios y velad, porque el enemigo anda como, aquí hay una comparación, como el león rugiente.
esperando a quién devorar. Todos hemos visto Discovery Channel o Animal Planet. ¿Qué hace el león? ¿Cómo es la palabra? Azapá, ¿cómo es? No me recuerdo la palabra exacta, ¿verdad? Pero se agacha ahí, calladito. Cuando pasa el animalito, ¿qué hace el león? Sin que ni siquiera se dé cuenta esa pobre cebra, me da mucha pena cuando se comen las cebras, ataca. A veces ni siquiera se alcanzó a dar cuenta de que estaba en ese lugar. Está calladito. ¿Qué está esperando de la cebra ese león? Un descuido. Es decir, un momento de no sobriedad. El enemigo existe y es real. Es real. Líbrenos el Señor de darle ninguna gloria, pero es real. Y no podemos jugar a ser cristianos. O somos o no somos. Él va a estar y va a entrar en nuestras vidas siempre con engaño. Y siempre nos va a poner la duda acerca de Dios. Pero ¿sabe? Si le hacemos un retroceso, nos va a hacer dudar de quién soy. ¿Quién eres tú? Pero acuérdate, pero mírate, pero mira cómo estás. Si igual te falta fe, nos empieza a atacar, a atacar. Pero lo peor que puede hacernos creer es que Él no existe. No, Satanás no existe. No existe el infierno, dicen otros. Si Dios es amor, ¿cómo nos va a mandar a todos al infierno? El infierno no fue creado para nosotros, hermano. Es verdad. Fue creado para Satanás y sus ángeles, pero hoy también para aquellos que quieren seguirle. Satanás y sus seguidores. Y aquel que no quiere seguir a Cristo, sigue otro camino. Y ese camino también tiene dueño. Y se llama Satanás, el adversario. En la creación Dios le dio al hombre la autoridad sobre la tierra y cuando Adán y Eva desobedecieron voluntariamente, ellos se entregaron parte de esta autoridad. Al escuchar a Satanás, ellos se subyugaron a sí mismos al diablo. Por eso era tan importante que Cristo nos libertara. Porque estábamos bajo el dominio del enemigo. Pero Él vino a darnos libertad. Y esa libertad se vive. Yo soy libre porque Él me libertó. Cuando tú traspasas esta libertad a esa persona que está cautiva, esa persona comienza a ser desencadenado. Pero empieza una lucha grande porque Satanás no los quiere soltar. Por eso el discipulado es tan importante, que sea progresivo, que sea constante, que sea disciplinado. No te llame hoy día, no te llame en un mes más. No, tengo que estar pendiente porque esa persona va a tener luchas, pruebas, angustias. Dice que Jesús en la cruz despojó a Satanás de su autoridad. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Claro que va a ser así. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Satanás no tiene más autoridad sobre aquellos que están en Cristo, excepto cuando el creyente cree en sus mentiras. Cuando a usted la maldicen, porque la gente maldice. La gente maldice muchas veces. Mire, la envidia es una maldición porque se enoja con la persona que está yéndole bien. Los celos son una maldición porque usted le decía lo peor a la persona. Mire, todo aquello que nos quieran tirar cuando somos hijas del Señor, ¿se recuerdan la palabra que vimos al principio? Estamos selladas, tenemos identidad. Soy hija de Dios. Todo se devuelve. Todo se devuelve. Aquellos que han osado por ir a maldecirnos, sobre ellos va a caer la maldición. Porque nosotros estamos acorazadas por la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no voy a tener gozo, hermana? Pero Satanás nos quiere convencer de que no es así. Él no va a tener más autoridad sobre ti si tú no se la das. ¿Y cuándo se la das? Cuando le haces oídos. No, pastora, no, si yo estoy muy mal. Yo antes creía, yo antes hacía, yo antes era. No, hermana, tú eres hija de Dios hasta el fin de tus días. Aquella que se está convirtiendo, tú eres hija de Dios porque le aceptaste. Estás cubierta por la sangre de Cristo, tienes que creerle a Dios y reprender
aquel que habla a tu oído, porque él no tiene arte ni parte. Se ha dado mucha información sobre Satanás. La mayoría viene de Hollywood, ¿cierto? Otras de fuentes totalmente erradas. La única información correcta es la que está en la Biblia, donde está toda la verdad. La única que nos dice la verdad de Satanás es la Biblia y nos señala respecto a cómo él opera. Él opera sigilosamente. Él llega de una manera que yo muchas veces no creo que pueda hacer. Él trabaja sigilosamente en nuestras debilidades porque las conoce, porque nos conoce, porque Él sabe que de una u otra forma quiere hacernos caer. En el momento que yo acepto a Cristo como mi Salvador, Él no tiene autoridad para ir a hacer miles de cosas. Un cristiano jamás va a ser poseído. No, no puede morar ni poseer a aquel que tiene lleno a Dios en su corazón, pero sí nos influencia. No nos puede poseer, pero nos va a influenciar. Y nos va a influenciar con el medio ambiente que nos rodea. Nos va a intimidar. Nos va a llevar a pensamientos ajenos. El problema está en que qué es lo que provoca esos pensamientos ajenos. Yo tengo que tener una disciplina, si soy hija de Dios, en oración y en la lectura. No le digo que ande todo el día de rodillas. Usted le va a enseñar a esa mujer discípula que tiene que aprender a leer, aunque sea un capítulo o algunos versículos de algún capítulo diario. O muchas veces el mismo capítulo o el mismo versículo, porque Dios le va a hablar. La Biblia nos enseña a no ser ingenuos en esta batalla. Efesios 6, 10, 18. La clave está en someternos a Dios y resistir al diablo. Tómate de la mano de tu papá. Haz esta gráfica en tu mente. Tú vas a la playa, de la mano de tu papá, fuerte, grande, poderoso, y vienen las olas, y vienen las olas, y tu papá te toma de las dos manos, y vienen las olas, pero ¿sabe lo que hace tu papá? Se pone por delante de las olas. Si te llega el agua, sí. Si la tragas, porque a veces la ola sube, sí. Pero él se encarga de que esa ola no te bote, no te haga más daño, sino que mojarte, nada más. Ese es tu Dios. Resistid al diablo porque Dios pelea por ti. Sabiendo que Cristo ya lo venció, está vencido. Yo cada vez que tengo luchas grandes le digo, Cristo amado, tú lo venciste, diablo mentiroso. Porque Cristo me ama, sí me equivoco, muchas veces me equivoco porque yo sé que soy humana y esta humanidad que tengo, esta carnalidad me lleva a cometer errores, pero Cristo es aquel que me va a ayudar a corregir a aquellos que tengo que corregir. No me mientas, yo lucho con el enemigo, no me mientas porque Dios me ama. ¿Sabe? Tuvimos un encuentro de mujeres hace poco que estamos 1+1 tratando de convertir más mujeres y una persona me dijo, Ingrid, me iba a ir a la iglesia porque teníamos que hacer una obra, ella es parte de la directiva. Y mi marido me dice, pero no íbamos a salir a comer hoy día. Y ella se había olvidado. Le digo, pucha, le dijo, perdón, yo voy, hago el ensayo y vuelvo, no me voy a demorar nada. Me decía, no quería discutir con él, no le quiero dar cabida al diablo porque estamos aprendiendo esto también. Y dice que el marido le dijo, ¿ya qué va a ir a la iglesia? Ah, tengo que cumplir porque el compromiso no lo hice con la pastora, lo hice con Dios. Y dice que se reía en su cara. Su esposo le decía, con Dios. Ella, con Dios, ¿de qué me estás hablando? Y ella estaba indignada. Pero hemos aprendido que la lucha no es contra carne ni sangre. Hermanas, no es contra carne ni sangre, es contra huestes, contra potestades. Y lo quedó mirando y le dijo, voy y vuelvo. Y tomó su auto y llegó a la iglesia. Y me contó, oramos al Señor. Y cuando llegó a su casa, ella esperaba que él estuviera ahí enojadísimo. Y dice que estaba hecho una seda. Mi amor, te estaba esperando para que saliéramos. ¿Cómo te fue? Y ella dice, sentí que me volvía loca, pero comprendió que el que se rió de ella, que el que se burló de ella, no era su esposo. Estaba influenciado por su esposo para mentirle. Ella me dijo estas palabras. En otro momento, Ingrid, en otra ocasión espiritual hacia atrás, que era más débil, me quedo y le doy en el gusto y me quedo amargada y me quedo peleando con él. Pero ahí me di cuenta que el enemigo estaba enojado y me sentí gozosa porque le estoy dando pega al enemigo.
porque no me tiene segura. La gloria sea para el Señor. Toda la gloria sea para Él, porque Él es el único digno de recibirla. ¿Cómo trabaja el enemigo? Aquellas que les gusta hacer jardinería. ¿Cómo trabaja el enemigo? En la duda. El enemigo trabaja, comienza a preparar la tierra en tu debilidad. Cuando estés discipulando, dígale, a Dios tenemos que confesarle nuestra debilidad. Luego, comienza a hornear y preparar la forma de darle a esta plantita, ¿verdad? Una cabida. Lo dejo que me hable, lo dejo que me diga, lo me convence de que es así y ya comienza esta plantita a tener piso. Luego, con las mentiras de Satanás, comienzo a regarla, hasta que sin darme cuenta, la plantita da fruto. Y ese fruto de mentira termina por destruirme y comienza la peor de las mentiras. No voy más a la iglesia porque Dios no me escucha. Dios no quiere nada conmigo. Yo soy tan pecadora que Dios no quiere nada conmigo. Dios escucha a todo el mundo, menos a mí. O lo peor que he escuchado. ¿A qué voy a ir a la iglesia si tengo tantos problemas? ¿A qué voy a ir a la iglesia si nunca estoy bien con mi marido? ¿A qué voy a ir a la iglesia si puro discuto con la gente? Entonces la pregunta que usted le tiene que hacer, ¿a qué va a la iglesia? Porque yo voy a la iglesia a dejar mi carga ante Él, a escuchar palabra del Señor, a nutrirme, a que oren por mí porque vengo con una aflicción, con problema, con dificultad. Entonces, si usted no quiere ir a la iglesia porque tiene problemas, ¿a qué va a la iglesia? Y tiene que hacer esa pregunta a esa futura discípula. ¿A qué va a la iglesia usted? ¿Por qué va a la iglesia? Si Satanás trabajó tan perfectamente a través de mentiras, usted tiene que comprender que ir a juntarnos entre nosotros es para que el Señor nos llene, nos levante. La oración de intercesión, que oren por mí, que hoy día esta hermana se levantó orando por mí, que yo le pedí oración, que le confesé a alguna hermana que tiene más confianza en mi dolor. Eso es iglesia, una comunidad de fe, un organismo vivo. ¿Para qué? Para fortalecernos en Cristo, juntos, en armonía. Prestarles oídos a la mentira de Satanás comienza con escucharlo, la medito, la reflexiono, se rumea en la mente, entonces empezamos a conversar con el enemigo. Y con el enemigo nunca se debe dialogar, porque me hará caer en pecado, desviar mi camino, tomar el camino equivocado, amartía, errar en el blanco. ¿De qué nos convence Satanás? Esta es la opinión de Dios. Usted ahora tiene el derecho a tener su propia opinión. Dios dice eso, pero yo también tengo derecho a opinar, ¿o no? Nos quiere convencer de que nuestra mente y nuestra mentalidad humana limitada puede contrarrestar la soberanía voluntad de Dios. Y puedo tomar mis propias decisiones. Y estas decisiones las voy a tomar según mis emociones. ¿Cómo me siento hoy día? Hoy día quiero ser feliz. Y como quiero ser feliz, voy a tirarme la chuña. Voy a darle rienda a todo, porque quiero ser feliz, tengo derecho a ser feliz. Entonces las decisiones que voy a tomar son respecto a mis emociones. Y todo lo que me rodea. Y todo lo que me lleva a cabo en ese momento. Y la mayoría de estas decisiones, todas, por no decirlas, todas van en contra de Dios. Porque Él me convenció de que es lo mejor. Aun cuando yo sé que Dios quiere lo mejor para mí. Pero Dios, yo sé que quieres lo mejor para mí, pero es que no me gusta lo que quieres. A mí me gusta esto otro. Es como que Dios, perdón, le dijera a usted, escoge un plato de porotos o papas fritas con pollo. Escoge, Ingrid, escoge. ¿Qué te hace mejor? ¿Los porotos o las papas fritas con hamburguesa ya? Siempre voy a querer escoger lo que me gusta. Y él me va a decir, yo te voy a dar porotos, porque eso es lo que necesitas. Porque las papas fritas con hamburguesa solo te van a dar grasa, ningún beneficio a tu cuerpo.
Pero es que me gusta, pues. Son ricas, sabrosas, saladitas. Ah. Y Dios me va a decir, sí, pero te hace pésimo. Te tapa las arterias de tu cuerpo. Entonces voy a escoger lo que a mí me gusta. Y le voy a decir, Dios, me encantan las papas fritas. No me des porotos, por favor, porque no me gustan, aunque me hagan bien. En ese momento comienzo a darle rienda suelta a mi voluntad y a alejarme de la voluntad de Dios. Porque Dios no me va a apretar el cuello. La salvación es por fe y es voluntaria. Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Por eso nadie puede ir a recibirlo por mí. Yo tengo que dar el primer paso, porque Él salió a mi encuentro, Él me escogió, pero nadie puede ir por mí. Lo tengo que hacer yo. Es mi voluntad. ¿Qué mentiras has creído que te puedan llevar a la esclavitud? La principal arma del enemigo es el engaño. Nuestra única arma de defensa es la palabra de Dios, que es la verdad. Esa verdad es la que nos hace totalmente libres. Porque Cristo es la verdad. Quiero llegar hasta acá. Yo tengo bastantes más diapositivas, pero creo que con esto hasta aquí podemos ya hacer un pequeño resumen. Las mentiras relativas están basadas en verdades sociales antibíblicas. ¿Qué es una mentira relativa? Dios te ama, te va a perdonar todo. ¿Sí? Dios me ama, pero el pecado que estoy cometiendo ofende a Dios. Y aunque Él me va a perdonar, va a ser cuando yo me arrepienta. Es una verdad, ¿verdad? Que nos hace ver cosas, pero está disfrazada de una mentira. Es una mentira relativa también basadas en verdades sociales, antibíblicas. Dios es amor, que lo escuchamos mucho. Por lo tanto, no hay infierno. Todos son salvos, salvos siempre salvos. No es una realidad. Es una mentira relativa. Cuidado con eso. Porque aquellas discípulas que ustedes van a tener les van a preguntar, pero usted no ha escuchado que si Dios está en amor y usted me enseña eso, ¿por qué Dios no va a querer que yo me salve siempre, aunque desobedezca? Si yo ya conocí y acepté a Cristo, yo tengo que ser salva para toda la vida. Si yo me suelto de la mano de mi padre, cuando hacíamos este ejemplo, seguramente las olas me van a llevar y me voy a ahogar. Porque el enemigo va a tomar dominio de todos mis sentidos y de todas mis emociones. Y lo voy a dejar entrar. ¿Cómo es el Dios que te han presentado? ¿Cómo es? ¿Qué sabes de Dios? ¿Conoces de su amor? ¿Qué sabes del amor de Dios? ¿Dios no es suficiente? Decimos que Dios es suficiente para todo, pero ¿es suficiente para ti en todas tus áreas? ¿Sus mandamientos son demasiado estrictos? ¿Demasiado estrictos? ¿Qué opinas de los mandamientos? ¿Dios debería solucionar todos mis problemas? Preguntas muy básicas, pero que vamos a tener que saber responder. Las invito a que podamos dialogar un ratito y podamos conversar. Ya van a ser las 10 de la noche, ya es un tiempo oportuno para seguir. Ya seguimos la próxima semana y vamos a seguir con las otras diapositivas que tengo. Y por supuesto, como siempre, yo enviaré todo esto con la ayuda del Señor a su pastora Patricia Medina para que lo comparta con ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? Hasta aquí. Me gustaría escucharlas.